Profesor, la grabación va a quedar disponible ¿en qué plataforma? A ellos después les mando el link. Ah, genial. Ya, muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días. Le- Les recuerdo que estamos en esta primera parte del curso estudiando lo que se conoce como semiología psiquiátrica, es decir, estamos aprendiendo a reconocer y a nombrar síntomas y signos de eventuales trastornos mentales. Partimos poniéndole nombre, describiendo algunos síntomas en la esfera de la sensopercepción, la atención y la concentración, eh, la memoria, el pensamiento. Si se acuerdan, la clase pasada hablamos de psicopatología del pensamiento, hablamos de las alteraciones de la velocidad del pensamiento, de las alteraciones de la estructura lógica del pensamiento y de la finalidad del pensamiento, y también del contenido. Y ahí fue cuando nos detuvimos a hablar de lo que son los delirios o las ideas delirantes. Nos quedó un cachito que solo lo voy a nombrar, que son las alteraciones del control del pensamiento, donde tienen un lugar privilegiado las ideas obsesivas o los pensamientos obsesivos. ¿Mm? Más adelante vamos a estudiar con detalle lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero les adelanto que los pensamientos obsesivos, ¿m?, son ideas, recuerdos, imágenes disruptivos, intrusos, que aparecen, que generan malestar, la persona los reconoce como propios, es decir, no es que sean, eh, ¿no es cierto?, pensamientos impuestos, reconoce que son sus propios pensamientos, pero son egodistónicos. Y aquí esta palabra tienen que conocerla bien, lo que es ego distónico versus ego sintónico. Ego distónico es algo ajeno, incómodo, que se vive como un cuerpo extraño al yo, aun cuando se reconozca como propio, ¿no? Ego sintónico es lo contrario, es decir, algo que se vive como con cierta naturalidad, como parte de sí mismo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, celos, por ejemplo. Eh, y esos pensamientos de celos los puedo vivir con mucho malestar, sentir angustia ante esos pensamientos, quejarme, cuestionarme a mí mismo, decir que por qué tengo estos pensamientos, soy inseguro. eh, eh, en el fondo, vivirlo como algo que me molesta, y en ese caso sería ego distónico. O yo puedo vivirlo como algo razonable y justo, incluso correcto, y en este caso serían ego sintónicos. Bueno, los pensamientos obsesivos se viven con angustia, hay un intento de sacárselos de la cabeza, en general hay una lucha eh, tratando de anular estos pensamientos obsesivos, por ejemplo, fantasías de contaminación, de estar sucio, de tener microbios, eh, fantasías de que algo malo va a ocurrir, ¿no? O también, en fin, que se nos quedó abierta la puerta, prendido el gas, eh, puede ocurrir algo malo, y eso nos lleva a veces a actuar incluso hasta el nivel de tener verdaderos rituales de comprobación o rituales que buscan anular esos pensamientos desagradables, repetitivos, que llamamos pensamientos obsesivos. ¿Mm? Solo para que los identifiquen y los reconozcan, porque como digo, más adelante vamos a hablar con más detalle de lo que son las obsesiones y las compulsiones cuando hablemos del trastorno obsesivo compulsivo. ¿No? Bueno, hoy día vamos a entrar a otro capítulo, que es el capítulo de la conciencia. ¿No? Vamos a partir por ahí. Vamos a hablar de conciencia, de orientación. Vamos a llegar a hablar de el yo. Cualquier cosa me levantan la mano. Hay una manito que ustedes pueden levantar ahí.
me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, hablemos entonces de psicopatología de la conciencia. La conciencia es un término bastante general, muchas veces vago y que usamos a diario. ¿Qué es la conciencia? Hablamos de la conciencia en muchos sentidos, pero en psicopatología se reconocen fundamentalmente como algunos procesos o algunas funciones que se asocian a la conciencia. Fundamentalmente la función de alerta, ¿eh? Es decir, eh, el grado en que nuestra mente está disponible para vincularse con los estímulos del medio. A ver, espérese que está entrando más gente. Ahí sí. El nivel de activación de la mente que, que permite, como digo, vincularnos con los estímulos. La función de interioridad, que es la posibilidad de, de reconocer, ¿no es cierto?, un espacio interno, poder discriminar lo que es personal de lo que es externo, o sea, poder diferenciar mundo interno, mundo externo. Vamos a ver después cómo eso también se vincula a la noción de yo. A veces no es fácil separar la noción de yo de la noción de conciencia. Y la función de reflexividad, que es lo que se conoce como autoconciencia. En el fondo, nosotros somos capaces de desdoblarnos de alguna manera y enjuiciar nuestros propios pensamientos, nuestro propio actuar. Eso es lo que en general se llama la capacidad de juicio. La capacidad de juicio. Eh, en primer lugar, vamos a hablar de la función de alerta y qué ocurre cuando efectivamente esa función se deteriora. Ahora, ¿qué tenemos que aprender a observar? Ahí. Algunas claves para explorar la conciencia son, eh, en el fondo, el grado de activación, o sea, si la persona está alerta, hiperalerta o al revés, está hipoalerta, está somnoliento. ¿Mm? Eso está muy vinculado a la capacidad de prestar atención al medio, la capacidad también de observarse a sí mismo, de poder hablar de sí mismo, poder tener una actitud reflexiva acerca de sí mismo, la reactividad afectiva, es decir, cuán rápido, cuán intenso reaccionamos frente a estímulos de tipo emocional, y por supuesto, siempre hay que estar atento si es que puede haber elementos de tipo psicótico, delirantes y, o alucinatorios. Lo vamos a ver después que cuando hay alteración de conciencia, es muy probable que haya procesos de tipo tóxico. ¿Eh? Es decir, que haya una enfermedad o que haya, bueno, una infección o consumo de sustancias o incluso hay ciertos fármacos que producen, ¿no es cierto?, cambios en nuestro nivel de alerta. ¿Mm? Por eso es bien importante saber evaluar si es que existiera o no alguna alteración de la conciencia. Entonces, bueno, por supuesto, chequear en la anamnesis si existen enfermedades somáticas que eventualmente uno pudiese sospechar que pudiesen generar alteraciones de conciencia, antecedentes de consumo de fármacos o de tóxicos, de drogas, digamos. Además de, bueno, antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Pero alguien, por ejemplo, en un espacio cerrado, si está pintando, está usando pinturas, ¿no?, que tienen algunos compuestos químicos, pueden generar alteración de conciencia. Hay ciertos medicamentos eh, que producen somnolencia, embotamiento, eh,
y alteración de conciencia y enfermedades, ¿no? Esto es bien importante porque, porque cuando alguien llega, por ejemplo, a un servicio de urgencia, ¿m? Con delirante, por ejemplo, si es que se sospecha de que eso se da eh, con alteración de conciencia, es decir, la persona no está lúcida, eso podría indicar la necesidad de realizar exámenes más o menos rápido. ¿Ah? Y a lo mejor no hay que derivar a psiquiatría, sino que hay que pensar más bien en evaluar si es que puede haber alguna enfermedad o algún tipo de intoxicación que está causando esos fenómenos psicopatológicos. De hecho, ustedes van a ver que en general en las fichas clínicas lo primero que aparece es si la persona está lúcida o no. ¿Ah? En general se dice si el paciente está lúcido y orientado. Alguien que ha sufrido un accidente también. Es importante reconocer si está lúcido y orientado. Eh, la diferencia entre lo que clásicamente se conocía como una psicosis exógena y una psicosis endógena tiene mucho que ver con esto. La presencia eh, de alteraciones o estados alterados de conciencia. Por eso digo que alguien que puede estar delirante, que puede estar presentando alucinaciones, es necesario saber si eso se da o no con alteración de conciencia. Bueno, vamos ahora primero a los trastornos cuantitativos de la conciencia. Miren la carita ahí al socio. Bueno, aquí básicamente lo que tenemos es un eje que va desde la claridad hasta la obnubilación. ¿Mm? Es decir, alguien puede estar alerta o alguien puede estar disminuyendo su estado de alerta. Y esto que aparece ahí en azul son grados de disminución del estado de alerta. Alguien puede estar embotado, somnoliento, soporoso o definitivamente estar en coma. ¿Mm? Esto es bien fácil de imaginar cuando uno piensa en el consumo de alcohol. ¿Mm? Después de que pasa la parte simpática del consumo de alcohol, bueno, eh, la persona se siente más embotada, reacciona más lento, ¿m? Eh, de alguna manera se sale de la escena. Esa persona puede después consumir más alcohol y se pone somnoliento, ¿no? Empieza a cerrar los ojos, como que está pensando, ¿no? En tirarse por ahí. Alguien puede estar y enfrentón soporoso, es decir, esa persona ya está con la mente semi apagada. Es el típico amigo que se echa en el sillón ahí y que no quiere que le hablen o incluso ni siquiera reacciona. Bueno, hasta el coma, ¿no? Hasta el coma. Es decir, la persona, ahí es cuando se dice que apaga tele. Esos son los trastornos cuantitativos. Es decir, hay que evaluar el estado de alerta de la persona con la cual estamos, por ejemplo, conversando. Hablemos ahora de los trastornos cualitativos de la conciencia, que son un poco más especiales, digamos. Vamos a nombrar algunos. Bueno, primero es el estado crepuscular, ¿m? O estrechamiento de conciencia. A raíz de, fundamentalmente, de un afecto, es como que alguien entrara en un tubo y se desconecta de todo aquello que pasa por fuera del tubo. ¿M? ¿Qué significa eso? Que el mundo psíquico se organiza, se pone monotemático en torno a un afecto. Esto puede durar eh, minutos hasta días. Es raro que dure una semana, ¿no? O que sea más largo que una semana. Probablemente ahí hay que sospechar de otra cosa. El individuo no capta la globalidad de su entorno, está ensimismado, ¿m? Puede tener ilusiones y alucinaciones, a veces pueden realizar acciones impulsivas, ¿m?
pero básicamente lo que se observa es que la persona está ensimismada, se interesan poco por el mundo exterior, eh, les cuesta entrar en contacto con otros. Y algo que es relevante es que los estados crepusculares dejan amnesia lacunar posterior, es decir, el sujeto olvida lo que vivió. Les traigo un caso, un joven universitario, que es internado después de un intento de suicidio. ¿Qué es lo que pasó? Este joven eh, fue a una fiesta, al parecer, es lo que saben los padres. No saben si pasó algo o no en esa fiesta. El joven se devolvió caminando a su casa. Cuando llegó a su casa, él abrió las llaves del agua, llenó la tina de baño. En la tina de baño echó distintos artefactos eléctricos. El tostador de pan, el secador de pelo, no sé. En fin, aparatos eléctricos. Él se metió dentro del agua cuando conectó un alargador, una zapatilla, y cuando enchufó el alargador se produjo un cortocircuito general, o sea, explotó eh, digamos, no solo se cortó la luz, sino que hubo un sonido muy fuerte, como de una explosión. Con eso los papás se despiertan, se encuentran con este joven que está ahí en la cama. Por supuesto, lo primero que piensan, trató de matarse. Hablan con el psiquiatra y lo internan en una clínica. Cuando yo lo veo, al poco tiempo después, este joven no se acuerda de nada, y no solo eso, sino que no se lo ve deprimido, no tiene ideación suicida, ni siquiera ha pensado, ¿no?, en las ganas de morir, se ve un joven alegre, conversador, di- ¿qué quiere decir? Que él actuó, ¿no?, en un estado crepuscular. eh, no sabemos bien qué pasó antes, no sabemos por qué entró en ese estado que le duró, incluso él no se acuerda cuando llegó a la clínica, estado que le duró eh, algunas horas. Entonces, eso es lo que llamamos un estado crepuscular. ¿Mm? Después, el delirium. A ver, es importante distinguir delirium de delirio. Más adelante vamos a hablar de algunos trastornos claramente de tipo orgánico cerebrales y entre ellos vamos a incluir el delirium. ¿Qué es el delirium? Bueno, a ver, en el delirium se produce como que la persona empieza a vivir en un sueño o en un estado en que la fantasía ocupa el espacio exterior, ¿no? Eso puede durar minutos, puede durar horas, la persona está desorientada, es decir, no sabe dónde está, habitualmente no sabe qué día es, etcétera. ¿Mm? Eh, Esto es más común en personas mayores que padecen, por supuesto, de una patología cerebral. ¿Mm? Y cuando hay consumo o adicción histórica a fármacos o a tóxicos. También ocurre después de un trauma severo. El cuadro más típico y el más conocido es el delirium tremens, que es propio de personas con un largo historial alcohólico. ¿Mm? Donde la persona en este estado obnubilatorio empieza a tener fenómenos productivos, empieza a tener alucinaciones, por supuesto eh, empieza, por ejemplo, a tratar a su entorno como si estuviera en otro lugar. ¿Mm? Eh, empieza a vivir, empieza a vivir una realidad delirante, ¿no? Es como lo que se produce, por ejemplo, cuando se consumen cierto tipo de drogas alucinatorias. ¿Mm? Y la persona, a diferencia del delirio, sí puede enjuiciar esta vivencia, ¿no? Si vieron películas sobre consumo de drogas como Trainspotting, por ejemplo, ahí pueden ver como una representación gráfica de lo que pudiera ser un delirium, incluso en la película Dumbo. En la película Dumbo hay, obviamente,
es en dibujos animados, ¿no? Pero cuando Dumbo toma eh, champaña, me parece, y que empieza a ver elefantes rosados que cambian de color, etcétera. Bueno, esos son, por supuesto, eh, no, no reales, pero son episodios que lo que buscan es representar esto, delirium. ¿Mm? Nuevamente tenemos acá, entonces, eh, esto es importante, ¿ah? Porque aquí lo que es importante es tratar la causa y por eso les digo que si alguien llega a un servicio de urgencias delirante, ¿m? Hay que diferenciar si esa persona realmente está delirando o está delirioso, ¿m? O sea, en un delirio. Acuérdense que separamos las ideas delirantes de las ideas delirantes primarias, las ideas deliroides, que son de tipo catatímica, y las ideas deliriosas, ¿m? Deliriosas que cursan con alteración de conciencia. Por eso es importante distinguir si estamos frente a un episodio delirante o delirioso. Bueno, aquí después le dejo, aquí les dejo esta viñeta clínica, la pueden leer, no la voy a leer entero, pero bueno, eh, es una historia real de un paciente alcohólico hospitalizado. ¿Mm? Bien, a ver. La amencia de Miner, que es un cuadro clínico descrito antiguamente y por eso se sigue conservando, ¿eh? Eh, es un estado, eh, digamos, donde la persona está perpleja frente al entorno, es como que no entendiera nada, está, está confundido, no confundida, eh, y es producto de un problema orgánico, claramente. O sea, hay un proceso infeccioso o tóxico. ¿Mm? La persona está angustiada, perpleja, está desorientada en el tiempo y el espacio. En un ratito más vamos a hablar de lo que es eso, la desorientación temporoespacial. Se siente desamparado, ¿m? Habla incoherencia, eh, suele estar más bien embotado, tener alucinaciones auditivas y visuales especialmente. ¿M? Pero, de nuevo, es producto de una alteración orgánico-cerebral. ¿M? Pero sobre todo la persona está confusa, confusa. ¿Eh? Eh, Me parece que el lunes hablamos de la diferencia entre las psicosis lúcidas y las psicosis confusas. ¿Mm? Que si bien en los manuales no aparece escrito de esa manera, de alguna manera es la herencia que nos deja esta separación entre psicosis endógenas y exógenas, ¿m? Porque las psicosis confusas son las que cursan con alteración de conciencia, a diferencia de, por ejemplo, la esquizofrenia. ¿M? Eh, entonces, por eso, como digo, de nuevo, en general, cuando se hace un examen mental, lo primero que se reporta es el grado de lucidez, ¿m? Si la persona está lúcida o no. Y de la mano con eso, que lo vamos a ver en un rato, es si está orientada o no. ¿M? Bueno, fugas. Este es un nombre, a ver, eh, en el fondo, en un estado alterado de conciencia se puede actuar igual que un sonámbulo. No es lo mismo que el sonambulismo descrito como trastorno del sueño en niños, pero eh, en la práctica es muy similar. Y hay, digamos, en el fondo lo importante es detectar si pudiera haber algo de origen orgánico, especialmente, por ejemplo, epilepsias no tratadas o no detectadas. A veces hay comportamientos que aparecen como erráticos, eh, en, digamos, eh,
en estado de tipo crepuscular y que se pueden deber a la existencia de un tumor cerebral. ¿Mm? Un tumor cerebral, ¿ya? Que puede estar generando algún tipo de sintomatología epiléptica. Y hay otra fuga donde la persona también actúa como sonámbulo, es decir, la persona hace cosas que después no recuerda, ¿ah? De manera relativamente automática, pero coherente. ¿Mm? Y esto corresponde a lo que no hemos visto tampoco, se llaman los trastornos disociativos de la conciencia. Trastornos disociativos, ¿no? La persona puede incluso irse de la casa, puede vagar un par de días en un estado crepuscular, no recuerda lo que pasó. ¿Mm? La persona tomó una micro, se movió, durmió, en fin, comió, pagó, pero no lo recuerda. Y eso es lo que se llama una fuga, en este caso psicógena, es decir, de origen psicológico. ¿Ah? Ya. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran comentar sobre las alteraciones de conciencia. No particularmente. ¿No? Bueno, cualquier cosa pueden levantar la mano. Como les digo, es bien importante aprender a pesquisar el grado de alerta, el grado de obnubilación, y si pudiera haber algo que nos haga sospechar de que la sintomatología que presenta una persona la hace en un estado de conciencia alterado, porque al tiro sospechamos de algún proceso infeccioso, algún proceso tóxico, alguna enfermedad o algún daño orgánico cerebral. Ahora, como les decía, eh, muy de la mano va lo que es la psicopatología de la orientación. ¿Ah? Nosotros tenemos la posibilidad de orientarnos en el tiempo, en el espacio y saber más o menos quiénes somos. ¿Mm? Eh, aquí ¿no es cierto? Hablamos de tres formas de orientación que son las que después dan nombre a las tres formas de desorientación. Nosotros tenemos una noción del tiempo, ¿no es cierto? De lo que hicimos ayer, de lo que tenemos planificado para mañana. ¿Mm? En fin, podemos decir algunas cosas respecto del paso del tiempo. Sabemos qué día es hoy, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos para el próximo mes? Bueno, eso es orientación temporal. La otra es la orientación espacial, saber dónde estamos. Eh, ¿No es cierto? Nuestra percepción del mundo externo nos permita ubicarnos en algún lugar del mundo. ¿Mm? Y por último, la orientación personal. Tener una visión, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, de una cierta continuidad de quiénes somos, cómo nos llamamos, más o menos cómo somos, en fin. Eso es orientación personal. Pero todo esto se puede perder, ¿ya? O puede no estar. Y que justamente lo que llamamos desorientación. Por supuesto, la desorientación temporal es la incapacidad para ubicarse en el tiempo. Una clásica pregunta, por ejemplo, cuando uno trabaja con gente mayor, si la persona puede decir su nombre, si la persona sabe qué día es hoy, ¿ah? En fin, dónde estamos. Bueno, todas son preguntas que también se hacen cuando hay un accidente. ¿Ah? Bueno, desorientación espacial, saber dónde estamos, ¿no? Y la desorientación autopsíquica, donde la persona empieza a perder la capacidad de referirse a sí mismo. ¿Eh? Eh, Puede ser transitoria, por ejemplo, propio de un accidente o una terapia electroconvulsiva, o definitivamente puede ser algo permanente que uno ve en las personas con demencia. ¿Mm? Que la persona ya no sabe, no puede hablar de sí mismo, o sea, no puede decir si tiene hijos, si no tiene hijos, aun cuando a veces recuerda, por ejemplo, su nombre, es lo único que recuerda, no sabe dónde está, se le pregunta qué edad tiene, dice, qué sé yo, tengo 4 años. ¿Mm? No sabe si tiene o no tiene hijos,
en fin, o fabula. Bueno, eso es la desorientación. Por eso les decía, habitualmente lo primero que uno chequea es si el paciente está lúcido y orientado. Si la persona está alerta, si la persona, ¿no es cierto?, está conectada con los estímulos del medio. Y en segundo lugar, si sabe quién es, dónde está, qué fecha es, en fin. Todo eso nos da pistas respecto de el grado de eh, lucidez y orientación. Ahora, hay distintos tipos de desorientaciones. ¿Mm? Una persona puede estar desorientada por distintos motivos. Hay una desorientación que se llama apática, ¿Mm? que es propio más bien de las depresiones severas. Es decir, la persona está desorientada no porque está con un trastorno de conciencia, sino fundamentalmente porque lo que predomina es un desinterés eh, gigante respecto del medio. ¿Ah? O sea, la persona se siente lejana, distante, desinteresada. En una depresión severa hay personas que caen postradas. Y esa persona, de alguna manera, eh, no sabe qué día es, pero tiene alguna leve orientación, sabe dónde está en general. O sea, claramente eh, es una desorientación producto de su trastorno afectivo. Hay otra que es la confusa, ¿m? Que justamente ahí sí hay alteraciones de conciencia. O sea, la persona no está lúcida, eh, es propio de la psicosis exógena, es decir, psicosis tóxica, psicosis epiléptica, algún proceso infeccioso, etcétera. Eh, Se suele ver con cierta frecuencia en personas hospitalizadas por algunos trastornos, por algunas enfermedades, y se suele acompañar también de, ¿no es cierto?, de episodios deliriosos, o sea, alucinaciones, ¿m? Eh, y una vivencia deliriosa en general. Eso es lo que se llama la desorientación confusa. Está la desorientación delirante propiamente tal, que es más propio de la esquizofrenia, donde en realidad es producto del delirio. O sea, la persona puede decirnos que está en un lugar que no es o que está en el año 1300, pero porque eso es parte de su delirio. Ahí en general la persona no está embotada, ¿ah? Sino que responde a, eh, como digo, es una consecuencia del delirio. Y por último, la amnésica, que es producto de un trastorno de la memoria, como su nombre lo dice, y que se suele ver en pacientes con demencia. La persona no puede grabar y habitualmente, o sea, no, digamos, va perdiendo la memoria a corto plazo en un principio. La persona puede fabular y al fabular la persona puede decir que es otra persona, hablarnos de otra vida o también decir que está en otro lugar, o sea, decirle, abuelita, usted sabe dónde está y te puede decir, sí, claro, yo estoy en la casa de mi mamá. ¿Mm? ¿Sabe cuántos años tiene? Yo sí, tengo 14 años, po. Si mañana es mi cumpleaños. Pero eso es producto de la demencia. Eh, o sea, la demencia sí produce desorientación espaciotemporal. Entonces, no solo es importante saber si la persona está lúcida y está orientada, sino también tratar de intuir qué tipo de desorientación tiene, porque según eso podemos también ir a la causa o al cuadro asociado. Y tenemos, ¿no es cierto?, que puede ser apática, confusa, amnésica o delirante. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, bueno. Sí, profe. Entonces ahora vamos a hacer, pero esto sí que es un pequeño paréntesis. Vamos a hablar un poquito ahora de la inteligencia. Se supone que
si hay alguien experto en inteligencia, somos nosotros, somos los psicólogos. O sea, los psicólogos son los que han inventado los test de inteligencia, los modelos de la inteligencia, en fin, el concepto de coeficiente intelectual, las definiciones de inteligencia, en fin. Ahora, como la inteligencia es un constructo, es algo que se creó no hace mucho tiempo, se la creó muy vinculada a los instrumentos, la psicopatología de la inteligencia está sumamente cuantificada. ¿Ah? Si bien existían antiguamente diagnósticos de oligofrenia, incluso se usaban las palabras como idiota o imbécil para clasificar a personas con retraso mentales severo, bueno, hoy en día esta cosa está bastante normada y por lo mismo lo importante es conocer aquí los rangos en los cuales estamos hablando. Entonces, fundamentalmente cuando hablamos de alteraciones intelectuales, ¿ah? Porque indirectamente siempre estamos hablando, o muchas veces estamos hablando de eso. O sea, cuando hablamos de procesos cognitivos como memoria, como pensamiento, en fin, indirectamente igual hablamos de inteligencia. Bueno, pero cuando hablamos de procesos intelectuales, tenemos lo que se llama el CI normal, el coeficiente intelectual normal, que está entre 90 y 110 puntos. Esto es una cuestión, como digo, de puntuación. ¿Ya? De ahí puede ser normal superior y tenemos rangos superiores. Hacia abajo tenemos el rango límite o normal lento, que está, ¿no es cierto?, entre 90 y 71. Y después de eso, hacia abajo empezamos a hablar de retraso mental. Esta es la expresión que se usa en general, o déficit intelectual también. Y aquí están los rangos. Como digo, aquí lo único importante de aprenderse son los rangos. Además de que después ustedes van a aprender, bueno, cómo se mide la inteligencia, cuáles son los riesgos de medir la inteligencia, los distintos instrumentos que se utilizan, etcétera. Pero entre 70, digamos, bajo 70, ya empezamos a hablar de retraso mental y puede ser leve, moderado, severo o profundo. Y esto es importante porque muchas veces eso determina la, la, un poco los destinos de un niño. Si ese niño puede o no integrarse a la escolaridad, con qué tipo de apoyo, o tiene que ir a una escolaridad especial, en fin. Pero ustedes ya cuando tengan aplicación de pruebas neurocognitivas van a estudiar esto con detalle. ¿Ah? Y acuérdense que siempre el déficit intelectual o retraso mental es un diagnóstico que se hace en la infancia. ¿Mm? Cuando ya hablamos de adultos, hablamos de deterioro intelectual. ¿Mm? De deterioro intelectual, es decir, la capacidad intelectual siempre tiene un punto desde a partir de la cual decae. Eso es inevitable. Siempre hay discusiones respecto a los distintos tipos de inteligencia, cuáles decaen, cuáles no. Bueno, pero así en términos globales sí, decae la capacidad intelectual y hay también deterioros que son sobre lo esperado de acuerdo a la edad. Y bueno, siempre hay debate si esto es un asunto que puede ser de orden funcional o realmente hay un deterioro orgánico y por lo tanto no es reversible. En fin, hay toda una discusión que, como digo, no vamos a entrar en este curso porque esto lo van a ver después con más detalle en otros cursos. De hecho, en Chile, además, los psicólogos certificados son los únicos que pueden acreditar nivel intelectual. Entonces, es uno de los temas que van a estudiar con profundidad. Pero por lo menos tienen que conocer qué significa déficit intelectual, retraso mental, deterioro intelectual. Ya. Y para cerrar, porque este tema es pariente de lo que vimos acerca de la conciencia y la orientación, ujú, vamos a hablar muy levemente del yo, porque ustedes, además, acuérdense que el lunes tenemos control de lectura, van a leer un texto que se dedica justamente a detallar las alteraciones del yo. Como saben, el yo es un gran tema. Eh, la pregunta acerca de por qué existe el yo, cómo se forma el yo, cuáles son las funciones del yo, es una pregunta que atraviesa
la psicología. Hay distintas explicaciones, hay trabajo experimental. Me imagino que en psicología del desarrollo ustedes estudiaron con cierto detalle lo que es la formación del yo en el niño. Bueno, pero ese yo puede fallar. Ahora, ¿qué entendamos por alteraciones yoicas? Va a depender mucho de cuáles vamos a considerar que son las pegas del yo, las funciones del yo. Y en esto yo voy a seguir a Kurt Schneider, digamos que es el que toma Caponi. Bueno, y no solo eso, Caponi también toma algunos elementos del psicoanálisis y distingue entonces cuatro funciones yoicas, ¿no? O cuatro dimensiones para analizar el yo, ¿no? Si se acuerdan cuando estudiamos psicoanálisis, hablábamos, ¿no es cierto?, de que el yo era una instancia psíquica que tenía una serie de funciones y que las podemos evaluar. Cuando ustedes estudien, ¿no es cierto?, psicometría o evaluación de la personalidad, uno de los puntos que uno aprende a evaluar es cómo está funcionando el yo. Y en estas cuatro dimensiones. Uno es el eje realidad y realidad, y vamos a ver o vamos a aprender a distinguir lo que es el juicio de realidad de lo que es el sentido de realidad. Lo otro tiene que ver con la identidad, es decir, el sentimiento de que de alguna manera los pensamientos me pertenecen. O sea, si alguien me lee la mente, claramente es una alteración de los límites de mi yo. La posibilidad de separar el mundo interno del mundo externo. La sensación de unidad, que es lo contrario a la sensación de fragmentación del yo. La sensación de seguir siendo el mismo a pesar de que hemos cambiado, a pesar de que nuestras células van cambiando, que si vemos fotos de hace mucho tiempo atrás y de ahora, no somos los mismos. Bueno, esa sensación de unidad del yo, ¿no? También es parte. La identidad, poder referirse a sí mismo como alguien con cierto tipo de cualidades, y la conciencia corporal, es decir, con todo lo dificultoso que puede ser sentir que este cuerpo me pertenece. ¿Mm? En fin, eso está todo dentro de la dimensión identidad. Esto es lo que vamos a ver ahora. Hay otras cosas que las vamos a revisar más bien cuando hablemos de trastornos de la personalidad, que tienen que ver con los vínculos con otros, ¿no? El eje dependencia-independencia y adhesividad-evitación, ¿no? O sea, se espera que un yo saludable, ¿no es cierto?, sea lo suficientemente flexible como para funcionar de manera autónoma, ser capaz de tomar decisiones, ser capaz de tener opinión propia, etcétera, pero también sea capaz de escuchar y depender y dejarse cuidar, etcétera. Y lo mismo en el plano adhesividad-evitación, ¿eh? Es decir, va muy de la mano, ¿no? Un yo saludable debería poder moverse de manera flexible entre estos dos polos, entre evitar el vínculo, evitar el contacto con otros o caer en relaciones que son más de tipo fusión, pegoteada, ¿no? Eso se llama adhesividad. Y por último está la dimensión dinamismo frente al entorno, que es, en el fondo, los polos son actividad-pasividad. De nuevo, un yo sano debería ser capaz, ¿no es cierto?, de ser proactivo, de resolver problemas, de plantearse objetivos, en fin, pero también, ¿no es cierto?, de saber descansar, saber reconocer, en fin, también poder sumarse a otros, o sea, también ser pasivo. Ya. Pero vamos a ver fundamentalmente las dos primeras. Ya. En la dimensión realidad y realidad, lo que tenemos son alteraciones del juicio y del sentido de realidad. Y aquí tenemos que distinguir estas dos cosas. Lo fundamental de la psicosis es que lo que está alterado es el juicio de realidad. Es decir, la persona no es capaz de diferenciar lo que es real de lo que es producto de su mente. Básicamente es eso. Pero de verdad no puede. ¿Ah? Es lo que pasa en el delirio y en las alucinaciones.
En el fondo, alguien que está alucinando no puede distinguir entre el recuerdo de algo y una percepción. ¿Mm? O una voz, que es una voz metafórica, por ejemplo, la voz de la conciencia, y una voz real. Eh, lo mismo cuando haya delirio. ¿No es cierto? Bueno, eso es como lo más obvio que llamamos juicio de realidad. Lo otro es el sentido de realidad. ¿Mm? Y que se refiere más bien a cuán subjetivamente yo interpreto. O sea, no es que yo desconozca o ignore los hechos, sino que yo interpreto y distorsiono mis interpretaciones. Todos lo hacemos, es inevitable, si no, no seríamos sujetos. Pero hay personas que claramente tiñen mucho más las interpretaciones. ¿Mm? Vamos a ver, cuando hablemos de los trastornos de la personalidad, que esto es clave. Es decir, cómo yo sobreinterpreto, elaboro, junto hechos para confirmar ciertas creencias, por ejemplo, de que me engañan o de que me quieren hacer daño. En fin, eso es alteración del sentido de la realidad, no del juicio. ¿Mm? Yo puedo dudar, yo puedo matizar, pero definitivamente tiño mis interpretaciones y, por ejemplo, veo a alguien que a lo mejor está concentrado en otra cosa y ocupado, como que se enojó conmigo y me tiene mala. Eso es alteración del sentido de realidad. Y cuando ustedes estudien, por ejemplo, el test de Rorschach o el test de Philipson, bueno, van a aprender a evaluar esto claramente. Ahora, respecto a los trastornos de la identidad, ¿no? Que también los vamos a retomar cuando hablemos de los trastornos de la personalidad y la difusión de identidad. Bueno, aquí fundamentalmente tiene que ver con la sensación de unidad, que es propia del sentimiento de yo. Bueno, antes de eso, hay un par de fenómenos que se llaman la desrealización y la despersonalización, que es sentir, ¿no es cierto?, sentirse a sí mismo o experimentarse a sí mismo como algo extraño, con extrañeza, con cierta perplejidad incluso, o lo mismo pero respecto del mundo externo. Eso se puede dar por exceso de angustia, pero también se puede dar en una psicosis, sobre todo en una psicosis de comienzo, se puede dar bajo el consumo de fármacos, en fin. Despersonalización y desrealización. Son palabras que ustedes van a empezar a usar con mucha frecuencia. Después, bueno, tenemos la escisión. Escisión significa división, ¿no? Algo que está partido. La persona se siente dividida, ¿no? Se desdobla o siente que coexisten más de una persona o más de un ser en sí mismo. ¿Ah? Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, en vez de sentir un yo unitario, la persona se experimenta como dividida. Como dividida. No es lo mismo que cuando sentimos contradicción. ¿No? Muchas veces sentimos contradicción, tenemos emociones contradictorias, tenemos sentimientos ambivalentes, no, pero eso es otra cosa. Aquí definitivamente la persona se siente dividida por la mitad, o sea, se siente como que vivieran dos personas. ¿Mm? Eh, no sé si se acuerdan, pero yo el lunes les mencioné como fenómenos de contagio psicológico. ¿No? Es un fenómeno que estudia más bien la psicología social, pero eh, en psicopatología se habla de la apersonificación y transitivismo, ¿m? Que también refleja una falta de límites entre el yo y el otro. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, en un jardín infantil, cuando un niño que tiene 3 años se aprieta un dedo con una puerta y empieza a llorar, ¿m? Eh, y el resto de los niños se pone a llorar también. Ninguno de ellos se apretó el dedo, ninguno de ellos le duele, pero se ponen a llorar igual, porque son niños chicos, todavía no están los límites del yo. Ahora, eso también puede pasar en adultos, sobre todo en situaciones de alto estrés, situaciones de miedo, etcétera. Puede haber cierto grado de transitivismo.
Lo otro que también refleja problemas con los límites es el robo o la imposición de pensamiento. ¿Mm? O sea, si yo siento que alguien me lee la mente, me roba pensamiento, me mete ideas en mi cabeza, pero de verdad me las mete, ¿ah? O sea, no es una metáfora de que me influencia. Bueno, ya estamos hablando de que la persona pierde como la propiedad de los pensamientos. ¿Mm? Lo que pasa a nivel de mental deja de ser propio y eso también habla de difusión de límites y por lo tanto alteración del yo. Y por último, la despersonalización somatopsíquica, que esto es bien importante, ¿ah? Yo ya les he dicho, y vamos a verlo después, eh, que justamente en la psicosis, el cuerpo se experimenta como un extraño, hay una sensación, mm, a ver, hay una cosa que se llama el sentimiento de la vitalidad, es el hecho de reconocerse vivo. ¿Mm? Y eso se suele ver alterado en la psicosis. Por eso hay delirios como qué sé yo, no sé, pues el síndrome de Cotard, por ejemplo. ¿Ah? Eh, entonces, el experimentar el cuerpo como que no es mi cuerpo, ¿m? Como algo ajeno a mí, eh, se llama despersonalización somatopsíquica. Vamos a volver sobre esto cuando hablemos, por ejemplo, de esquizofrenia. Pero eh, es importante que ya sepan ponerle nombre a alguno de estos trastornos. Y como digo, van a leer ahora para el lunes y van a profundizar, van a ver más ejemplos, así que van a complementar esto de lo que llamamos alteraciones del yo, ¿m? Y que cuando son severas son propias de más bien la psicosis. Y esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora abro la palabra. Ahí. Dudas, preguntas, algún comentario, algún ejemplo, algo que quieran aclarar. ¿Cuál era el nombre en que la persona se separaba, por así decirlo, en dos? Escisión. Es- Escisión significa división. Escindir significa partir, dividir. Eso es. En Gracias. todo caso, la presentación del PPT está en la página del curso. Así que ustedes pueden acceder sin problemas a eso. Ahora, como ven, ay, espérense, que algo me pasó acá que no lo veo. Ahí. Como ven, eh, esto es verdaderamente aprender un lenguaje nuevo. Es como aprender un idioma nuevo. Yo ya se los he dicho. ¿Mm? Esto significa que uno tiene que aprender cierto vocabulario. Y eso es memoria, nos guste o no. Cuando uno aprende inglés, necesita aprender vocabulario. ¿Mm? Entonces, estamos en esta fase aprendiendo vocabulario que después vamos a usar para poder hacer diagnósticos. Entonces, tienen que estudiar, ustedes tienen 6 horas extra cada semana. ¿Mm? No dejen para el último día, acuérdense que hay una lectura que acompaña cada una de las clases. Refuercen estos contenidos y en el fondo tienen que entender qué significa cada una de estas palabras porque después las vamos a usar al momento de ya empezar a hacer lo que se llama examen mental. Y al momento de hacer examen mental después, eh, luego vamos a partir de ahí empezar a hacer diagnósticos descriptivos. Sí. Preguntaba la diferencia entre delirio y delirium. ¿Mm? ¿Quién preguntaba? Abraham. Ya. Mira, el, a ver, el delirio o las ideas delirantes primarias, ¿no es cierto?, surgen a partir de, digamos, aparecen como algo inmotivado y tampoco responden
responden, o sea, es decir, no responden ni a un contexto, no se comprenden desde un afecto y tampoco responden a un proceso orgánico, a un proceso fisiológico evidente. El delirium sí. El delirium claramente se asocia a procesos tóxicos del sistema nervioso central. Como digo, a propósito, puede ser por una infección, puede ser por consumo de droga, puede ser por un alcoholismo de larga data, en fin, o por ya daño, lesiones cerebrales, etcétera. Ya. Eso, para que se entienda que son dos cosas distintas, pero además cursan de manera distinta. El delirium suele ser más desorganizado, acompañarse de alucinaciones, por ejemplo, visuales, kinestésicas, y la persona es como que, imagínate que tú sueñas en la noche, imagínate que tú te empiezas a meter en ese sueño, entonces empiezas a no distinguir la realidad de tu fantasía y es como que empiezas a habitar tu sueño y así entonces, no sé, pues las personas con las que vive, el espacio en el que está, se convierte en otra cosa de manera delirante. ¿Mm? A diferencia del delirio, donde el delirio tiene, tiene más bien, bueno, primero, no se da con alteración de conciencia, ¿Mm? No se da con alteración de conciencia, y donde la persona lo que tiene más bien es una idea que le produce total certeza, que es incorregible a partir de datos de la realidad, etcétera, pero que no se dan con alteración de conciencia, o sea, la persona sigue estando conectada con los estímulos del medio. No está ni ensimismada ni embotada, bueno, sí se puede ensimismar, pero pucha, es que clínicamente es algo distinto, se observa como distinto. ¿Ah? Más adelante vamos a hablar del delirium como cuadro propiamente tal. Así que yo creo que ahí puede quedar más claro cuando hablemos de alteraciones de tipo de raíz orgánica. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir, entonces voy a dejar de grabar también.